como Beto Humberto Pellegrini, es sabido la gran importancia que tiene un eje de levas en lo que tiene que ver, por supuesto, con el correcto funcionamiento de un motor de combustión interna, y más sobre todo en motores de alta performance. Hoy básicamente los motores de competición son, como nosotros llamamos, motores de alta performance, y hemos visto que existen varios motores, sobre todo los motores deportivos diseñados para autos de calle, tienen muchas semejanzas con lo que es un motor de competición. Por eso que es algo muy interesante cómo ha bajado la tecnología que en su momento se usó para motores exclusivamente de competición, que básicamente tenemos que entender cuáles son las funciones de un eje de levas. Generalmente nos permite una sincronización y una forma correcta en lo que es apertura y cierre de válvulas. O sea, un eje de levas lo que va a generar, o mejor dicho, una leva, un perfil, me va a generar una ley de variación de movimiento de la válvula en lo que tiene que ver con su apertura, en su posición de máxima alzada y en su descenso. También después vamos a hablar lo considerable en lo que tiene que ver con las condiciones específicas que se tienen que dar cuando el seguidor o el botador se encuentran con la leva y cuando estos, por supuesto, finalizan su funcionamiento. Son condiciones muy interesantes que nosotros llamamos su rampa, tanto sea de ascenso como la rampa de descenso. Los factores que tenemos que tener en cuenta para la elección, por supuesto, de un perfil es básicamente la gama de utilización de un motor. Cuando uno habla de esto, nosotros nos referimos al valor de régimen máximo y mínimo de un determinado motor. Básicamente la leva o el perfil de levas tiene un efecto sublime en lo que es esta gama de utilización del motor. Es lógico saber que no podemos poner las mismas características de una leva para un motor que gira a muy bajo régimen que para otro motor que gira a muy alto régimen. Y esto, por supuesto, tiene muchísimo que ver con este elemento en sí. Pero no es solamente la leva quien rige este tipo de funcionamiento en el motor, en este rango de utilización, sino también las características del movimiento del pistón. Cuando yo hablo de la ley del movimiento del pistón, consideremos lo siguiente. Por un lado, tenemos una biela, la cual no es infinitamente larga, y el cual va a describir una determinada condición de funcionamiento en lo que tiene que ver con su velocidad instantánea, cómo varía su velocidad instantánea, tanto sea en las cercanías del punto muerto superior como en las cercanías del punto muerto inferior. Es sabido que la carrera, por supuesto, y la longitud de biela van a formar una condición sublime en lo que tiene que ver con este aspecto. Un determinado motor con un lambda, llamando lambda a la relación entre el cociente de la longitud de biela, distancia entre ojo y pie, entre centros, por supuesto, dividido la carrera más larga, me va a dar un movimiento en las cercanías del punto muerto inferior más lento de un pistón, con respecto del punto muerto inferior. Esto generalmente lo que da como consecuencia son distintas necesidades en lo que tiene que ver tanto sea con los anticipos, por supuesto, referidos, anticipos de apertura y retrasos de cierre referidos al punto muerto superior, como también así con respecto al punto muerto inferior. En eso nos referimos cuando uno habla de la ley del movimiento del pistón. Por otro lado, tenemos que también contemplar el aspecto de la tapa de cilindros. En este caso, el aspecto flujométrico, tanto sea en un conducto de admisión, si consideramos la leva de admisión, como en un conducto de escape, si consideramos la misma de escape, tienen que existir como una sinergia entre estos dos elementos que es fundamental para que se puedan de alguna manera lograr un determinado movimiento. Justamente anteriormente, con la charla anterior, vimos como, por ejemplo, el uso de un sistema de balancín o semibalancín, el cual nos va a incurrir la necesidad de tener una leva de perfil asimétrico, cosa que más adelante vamos a explicar, como para poder mantener un movimiento de válvula simétrico en lo que tiene que ver con su apertura y con su cierre. Por supuesto, esto nos va a traer también nuestros sistemas de
trenes de válvulas, ciertas condiciones de borde, condiciones límites, para que uno pueda de alguna manera definir y diseñar un perfil de levas. Es sabido que nuestros motores de combustión interna necesitan 720 grados de giro de cigüeñal para realizar un ciclo en lo que es admisión, compresión, expansión y escape. En la teoría, por supuesto, decimos que la válvula de admisión abre en el punto muerto superior, en el ciclo de admisión, por supuesto, y cerraría, en teoría, en el punto muerto inferior. Esto en la que práctica no se da, y por supuesto nuestras válvulas van a tener un anticipo, los cuales los vamos a explicar y justificar más adelante, pero todos sabemos que la válvula de admisión va a abrir, por supuesto, como lo podemos ver acá, un determinado ángulo antes del punto muerto superior. Esta válvula, por supuesto, va a estar abierta en todo lo que tiene que ver con los 180 grados, que es la distancia angular que el pistón recorre entre su punto muerto superior al inferior, y después va a cerrar justo en lo que nosotros llamamos el evento de retraso cierre de admisión, el cual por supuesto va a tener un valor de grados, que generalmente es más importante numéricamente que el valor de anticipo de apertura de admisión. Posteriormente, por supuesto, nuestro cilindro en el periodo de compresión va a comprimir mezcla aire-combustible, en este caso, y va a llegar a su punto muerto superior, en el cual, por supuesto, se va a proceder con el ciclo de expansión. En este caso, se va a producir la expansión del gas, y antes de llegar al punto muerto inferior tenemos la apertura, el anticipo de apertura de la válvula de escape, ya vamos a ver para qué se logra esto, y para su posterior retraso en lo que tiene que ver con el cierre de esta misma válvula. Nosotros en este caso consideramos que ya vamos a definir estos tipos de eventos, como el tema de las permanencias, un poco más adelante, pero siempre está referido en lo que nosotros llamamos este diagrama circular. Ahora, es muy difícil ver todos los eventos, sobre todo cuando comparamos dos levas de un mismo cilindro, verlos en este tipo de diagrama circular, por eso nosotros vamos a necesitar otro tipo de diagramas, los cuales a continuación vamos a mostrar cómo se pueden construir. Nosotros acá tenemos los distintos elementos de una leva, esto es la sección, por supuesto, transversal, pues podría ser, por ejemplo, lo que nosotros tenemos acá, tanto sea el diámetro del círculo base de una leva, las rampas, tanto sea de apertura como en la rampa de cierre, el flanco, puede ser tanto sea el de apertura como el cierre, la nariz de la leva y el valor de alzada perfectamente definido, en ese caso. Lo que nosotros queremos demostrar es esto. Nosotros sabemos que generalmente cuando uno habla de la duración o la permanencia de una leva, que es el valor angular siempre referido al cigüeñal, donde la válvula permanece abierta, vamos a suponer un determinado valor, por ejemplo, de 280 grados, y un determinado valor de alzada máxima, vamos a suponer 10 milímetros, lo que nosotros queremos decir que existen infinitas levas que cumplen con estas dos condiciones. Existen infinitas levas que pueden tener una determinada permanencia, por ejemplo, entre 280 y 290, y que tengan la misma alzada. Eso, por eso que con la permanencia, por supuesto, nosotros no definimos la ley de apertura de las válvulas. Sí podemos definir en qué momento la válvula se va a abrir, en qué momento se va a cerrar, pero no definimos cómo lo hace. O sea, con qué ley de variación efectúa el movimiento la válvula, cosa que para nosotros es muy importante y es sublime. La forma de medición de un perfil, por supuesto, se puede hacer a través de un sistema. Por ejemplo, las levas se sujetan entre puntas porque generalmente se mecanizan entre punta con dos conos, y uno puede colocar acá el seguidor o el botador, y en función de distintos grados de giros de levas, por supuesto, puedo medir distintos valores en milímetros en lo que tiene que ver con la elevación o con la alzada del botador.
Esto podemos construir un diagrama, cosa que en nuestro eje de abscisas podemos poner grados de giro y en el eje de ordenadas alzada o elevación. En este caso nosotros podemos observar acá un determinado video que obviamente en este video se muestra cómo se coloca un disco de grados y con un reloj comparador, por supuesto, adosado al botador. Esto es la cuna o el caballete de un motor Fiat. Y en este caso, por supuesto, se puede construir los distintos pares coordenados como para efectuar, por supuesto, el diagrama de elevación o alzada de una leva. Tenemos que definir que un perfil de una leva está definido, por supuesto, por todos los puntos que componen este perfil, y no simplemente por un determinado valor de permanencia ni de alzada. Por supuesto, esto sería una forma manual de incurrir en esta medición, pero también tenemos ciertas formas, por supuesto, ya con interfaces unidas a un software y por un hardware, que el cual en este caso podemos observar la lectura de un perfil de levas, observando los pares ordenados, tanto sea de ángulo, de giro de la leva, como de elevación de la misma. Con esto, evidentemente, vamos a conseguir un diagrama en el cual nos va a ser mucho más sencillo poder medirlo. Por supuesto que lo que se hace acá es se pueden medir todos los camones de las levas y por supuesto verificar sobre todo la variación en lo que es la fase, las permanencias, las alzadas, el ángulo entre levas que tiene cada uno de ellos, y por supuesto que es una máquina fundamental como para conocer el perfecto sincronismo, en este caso, de una leva. Recordemos que nuestro eje de levas gira a la mitad de revoluciones de nuestro cigüeñal. Todos los eventos de apertura y cierre, como las permanencias, siempre se miden con respecto del cigüeñal. El único evento que se va a medir con respecto de la leva, ya vamos a ver que es un ángulo que se define al valor angular, en este caso entre los dos puntos de máxima alzada, que es el ángulo entre levas. Nosotros acá podemos apreciar perfectamente los dos diagramas. Primero la leva de escape en color azul, acá en este caso, el cual nosotros vamos a cambiarle, en este caso, el color, pero siempre ustedes, la primer leva que se encuentran, esta leva que se está marcando acá, es la leva de escape, siempre. En este caso, representada de color azul. Y posteriormente, la leva de admisión, que ahí los cuales podemos ver perfectamente todo su diagrama de alzada. Se puede apreciar que en el eje de abscisas vemos grados de giros de cigüeñal, tanto sea en el punto muerto superior, donde las dos válvulas se intersectan, y ya después el BDC, que es el Bottom Dead Center, que es el punto muerto inferior. En este caso podemos detectar, o se pueden visualizar perfectamente, dos segmentos o dos partes muy importantes de esto. Una parte que nosotros podemos llamar la rampa de ataque, de apertura, la rampa de cierre en este caso, y las rampas principales, que es lo que obviamente se van a producir la elevación. Ahora, queremos definir lo siguiente. Nosotros podemos tener distintos perfiles, los cuales pueden tener, como dijimos antes, los mismos valores de permanencia. Por ejemplo, nosotros acá vamos a mostrar dos levas diferentes, una en color rojo y una en color celeste, las cuales podemos incurrir que la permanencia, que es el valor angular, donde la válvula está abierta siempre con respecto del cigüeñal, por ejemplo, de la leva roja, va a ser menor, que es este valor, el que ocupa desde acá hasta acá. En este caso serían los 15 grados, más los 250 grados, más los 15 grados, que serían 280 grados de permanencia, y vamos a observar que esta leva, por supuesto, va a tener una ley de variación, la cual va a imponer, obviamente, y va a llegar a un valor de alzada máxima. ¿Y qué la vamos a, por supuesto, comparar con el perfil
celeste, que es otro tipo de perfil, que van a ver qué interesante esto. La leva celeste tiene una mayor permanencia. Se puede apreciar que estas rampas, o sea, nosotros acá tenemos estos 20 grados, por supuesto, más 15 grados, serían 35 grados. Tendríamos acá 70 grados más 250, que me darían 320 grados. Cualquiera de nosotros diría, bueno, preferimos la leva de mayor permanencia. Pero acá nosotros lo que queremos demostrar que la permanencia no significa prácticamente nada. Lo que importa y lo que es interesante de un perfil, en este caso, es el área debajo de la curva, en este caso del diagrama de alzada, que de alguna forma, más adelante, dentro de un ratito, ya lo vamos a mencionar, con el diagrama obtenido por medio de la medición flujométrica de una tapa, si estamos hablando de una leva de admisión, conducto de admisión de la tapa de cilindros, si estamos hablando de una leva de escape, conducto de escape, por supuesto, de la tapa de cilindros, eso nos va a referenciar qué tan bien o qué tan mal estamos. Por supuesto, lo que nosotros podemos observar acá, que estas dos levas tienen dos comportamientos diferentes, y esto nos lleva a que tengamos que definir lo que se llama factor de levas. Se define como factor de levas que es el cociente de dos áreas. Obviamente es el cociente del área de una leva real, en este caso la leva de la derecha, que es obviamente voy a tener una ley de variación, en este caso que es este área debajo de la curva, dividido el área de una leva ideal. ¿Qué es la leva ideal? Aquella leva que yo quiero que instantáneamente la válvula desde su mínima alzada llegue a su máxima alzada. ¿Por qué quiero eso? Porque a su máxima alzada, evidentemente, estaría pudiendo aprovechar el máximo caudal. Si estamos hablando de admisión, de admisión. Si estamos hablando de escape, de escape. Entonces, este cociente me va a dar un factor de levas. Por supuesto, si lo multiplicamos por 100, esto va a ser en un porcentaje. Este factor de levas es fundamental, y cuanto mayor sea el factor de levas, por supuesto, nuestro motor de alguna forma puede llegar o a respirar mejor o a evacuar los gases de la mejor forma. Lo que nosotros podemos apreciar, en este caso, que si uno toma este factor de levas con distintos valores de alzada, uno se va pudiendo ver que va mejorando este factor de levas. ¿Qué significa esto? Como para que se entienda bien. Vamos a intentar ver si puedo dibujar algo acá y mostrarles. Nosotros en la leva de color, por supuesto, rojo, que nosotros tenemos acá, obviamente nosotros vamos a tener que definir el área debajo de toda esta curva de color rojo, y vamos a hacer el cociente con respecto a qué. Vamos a hacer el cociente con respecto de este sector que nosotros tenemos acá. Evidentemente, si uno contempla lo que sería este cociente, esto que tengo acá, dividido, esto va a ser bastante mayor que el cociente que yo tengo en el caso de la leva de color azul, acá en este caso representado por el área debajo de la curva de esta leva color azul, pero acá lo tendríamos por supuesto que dividir en teoría por una leva hipotética que tendría evidentemente un número de factor de levas bastante menor que el anterior. Esta leva, básicamente con unos 320 grados aproximadamente de permanencia, les puedo asegurar que va a andar bastante peor que la otra leva que tiene 280 grados. Por eso que un poco es muy interesante lo que estamos viendo, que la permanencia básicamente, el valor angular no nos dice nada, sino lo que nos representa también es el área debajo de la curva de una leva, cosa sublime. En muchas levas también se pueden encontrar, nosotros definimos, por supuesto, el que ángulo Dewell de la leva es
aquella leva, el cual se puede apreciar acá, donde estamos un valor importante, angular, donde la válvula permanece en su máxima alzada. Esto se hace, por supuesto, para poder aprovechar tanto sea el máximo valor de caudal de respiración, como así también el caudal de evacuación de gases. Obviamente que, siguiendo con este estudio, nosotros podemos apreciar acá que tenemos, por un lado, la leva de escape, por un lado la leva de admisión, y con los, por supuesto, con las permanencias o las duraciones. En este caso, la permanencia de admisión, permanencia de escape. Esto se le llama el valor que es LSA representado acá, es el ángulo entre levas, es el único ángulo que se mide en la leva, y este es el entrecentro de escape y el entrecentro de admisión, que el entrecentro de admisión o escape es el valor angular respecto del cigüeñal, donde la leva está desde su máxima alzada hasta el punto muerto superior. Evidentemente, cuando yo digo punto muerto superior, me estoy refiriendo al pistón, que está en su punto muerto superior, por supuesto me refiero al cigüeñal. Por eso, que en este caso les puede resultar capaz muy interesante esto, que en este caso nosotros tenemos que 108, que es el valor angular del punto de máxima alzada hasta el punto muerto superior, sea igual a no a 108, sino a que el 108 que tengo acá, que es el entrecentro de escape, con el 108 que tengo acá, que es el entrecentro de admisión, es igual a un 108, que esto es medido con respecto de la leva. Este de arriba, nuevamente, medido con respecto de la leva, y los de abajo medido con respecto del cigüeñal. Evidentemente los números van a dar diferentes porque uno se mueve al doble de velocidad que el otro. Otra cosa para que lo tengan en cuenta, esto es algo simple, son simplemente definiciones, lo que es el anticipo, apertura de admisión, retrasos, y acá por supuesto lo que es la permanencia, el valor de anticipo, apertura de admisión, más 180 grados, que es el valor angular donde el pistón está desde su punto muerto superior hasta el inferior, más el retraso cierre de admisión. Y por otro lado, la permanencia de escape, anticipo de apertura de escape con respecto del punto muerto inferior, más 180, más retraso cierre de escape con respecto del punto muerto superior. Y el valor de cruce, o muchas veces llamado en inglés overlap, es el valor angular con respecto siempre del cigüeñal, donde las dos válvulas, admisión y escape, están abiertas las dos simultáneamente, que se definen como el anticipo de apertura de admisión más el retraso cierre de escape. Esto es algo como para que lo tengan, las definiciones básicas, para que ustedes, bueno, de alguna forma, de ahora en más, nos manejemos con este tema. Una cosa que yo les quise mostrar, la gran importancia de esto, es que quiero que se entienda que existe una relación que es fundamental entre el tema flujométrico de una tapa de cilindros y el movimiento de las válvulas. Esto es fundamental, y por eso es que hay que, de alguna forma, relacionar las dos cosas. Básicamente, la calidad, o cuando uno habla de calidad se refiere a la característica flujométrica de un conducto, nos va a dar muchos datos como para poder elegir convenientemente el perfil que tenemos que usar. Nosotros acá ponemos la cinemática del pistón. Por supuesto, ustedes saben que el movimiento del pistón en función de distintas longitudes de bielas, su aspecto cinemático va a variar considerablemente. Y esto, por supuesto, me va a producir distintas variaciones de cilindro. Esto va a generar, por supuesto, la succión, en este caso, o la salida de ciertos gases. Esto me va a generar, por supuesto, variaciones. Esto es en funcionamiento real de un motor, variaciones cíclicas, por supuesto, de las presiones instantáneas dentro de un cilindro. Y ustedes, como saben, o sea, generalmente uno tiene, por un lado, que lo hicimos recién, que lo vimos cómo se hacen, la determinación del diagrama de alzada de una leva, y por otro lado, la curva flujométrica. Nosotros rápidamente acá les mostramos cómo se realiza esta curva flujométrica. Bueno, esto se hace de la siguiente forma. Nosotros acá podemos apreciar que se tiene una tapa de cilindros con un actuador electrónico y se van efectuando mediciones de caudal
distintos valores de alzada de válvulas. Nosotros, por supuesto, cuando tenemos eso, se van a hacer distintos valores de alzadas con las distintas, por supuesto, presiones que tenemos que generar. Entonces, obviamente, esto, nosotros acá estamos a 1 milímetro, por ejemplo, con un determinado valor de caudal en CFM. Después vamos a ir, por ejemplo, a 1,5 milímetros y así sucesivamente. O sea, se va variando la alzada de la válvula y efectuando, por supuesto, mediciones que tienen que ver, de alguna forma, me van a dar ciertos aspectos flujométricos, ¿no? Del mismo. Y así, por supuesto, podemos obtener una determinada curva, las cuales yo ya se las mostré, ahora se las muestro a continuación. Esto es rápidamente cómo se efectúan los ensayos. Estamos acá midiendo una etapa de un motor Fiat en multivalvular, se puede apreciar el actuador de color violeta, en este caso, que baja las dos válvulas simultáneamente. Estamos acá en 3 milímetros efectuando las mediciones y vemos cómo es la evolución, en este caso, del caudal del mismo. Esto es para que lo tengan en cuenta. Bueno, una vez que, por supuesto, se realizan todas estas mediciones, evidentemente me va a dar una determinada curva. Fíjense que a medida que vayamos evolucionando con la alzada, los valores de caudal, acá estamos en 3,5 milímetros y estamos en 121 CFM. Siempre esto medido a un valor de depresión de 28 pulgadas de agua. En este caso lo que vemos, el SWIR se mide en valores de RPM y nos marca la turbulencia de la mezcla siempre con el eje instantáneo de rotación siguiendo la dirección del cilindro. Y esto, bueno, evidentemente llegamos a 5 milímetros, que, si mal no recuerdo, llegamos a hacer la medición hasta 11 milímetros. Y quiero que vean algo interesante. Quiero que vean que la tapa de cilindros, la característica que toma en las cercanías de su máxima alzada, es que el gradiente, como es la ley de variación de los caudales en función de la evolución de la alzada, ya no es tan importante. Se puede apreciar como que uno, a medida que se va acercando a un valor máximo que todavía no lo conocemos, no importa cuánto más abramos la válvula, no vamos a tener la ganancia de caudal que nosotros queremos. O sea que eso nosotros ahí llamamos que vamos a llegar a un punto que se llama el punto asintótico de la curva. En este caso, por supuesto, no tendría mucho sentido tener una alzada de una leva que, por supuesto, supere en demasía a este valor asintótico. Después vamos a intentar demostrar que esto sería contraproducente para el funcionamiento de un motor o para encontrar una leva óptima, porque esto está íntimamente relacionado entre tantas condiciones que nosotros veníamos hablando. Fíjense que acá estamos en 9 milímetros, 9,5 milímetros y estamos en 172 CFM, que la evolución tampoco es tan importante. Fíjense que ya estamos hace ya varios milímetros que prácticamente no tenemos una buena ganancia en lo que es los caudales. Bien, un poco yendo a la filmina que sigue, podemos observar algo. Si apreciamos este gráfico de la derecha, ese gráfico que obtuvimos recién por el ensayo que efectuamos recién. Se mide acá milímetros de alzada en válvulas con respecto al caudal. Ahora, si nosotros nos preguntamos qué es lo que realmente ve el cilindro realmente no le importa lo que hace ni la leva sola por un lado, ni la tapa de cilindros por el otro, sino tendríamos que efectuar una composición de gráficos, el cual en el eje de abscisas yo tenga, por ejemplo, grados de giro de cigüeñal y en el eje de ordenadas caudales. Si estoy hablando de una válvula o de un sistema de admisión, caudales de llenado de cilindros; en un sistema de escape, caudales de vaciado de cilindros. Entonces, para obtener eso, es algo
realmente es muy sencillo, tendría que componer estos dos gráficos. Vengo por acá con un determinado valor de ángulo, por supuesto, este es el eje de abscisas que voy a conservar. Esto me va a dar un determinado valor de alzada, L1, con ese valor de L1 vengo acá, intersecto este gráfico y me va a dar un valor de caudal. Esto lo voy haciendo, por supuesto, en toda la evolución de este diagrama. Por supuesto que el sistema va a ser un sistema espejo, porque cuando la válvula cierre, evidentemente voy a tener el mismo comportamiento. Y voy a poder determinar este tipo de gráficos, muy interesante. Por un lado, voy a tener lo que se llama el diagrama, que era el diagrama de alzada de una leva, acá en este caso el diagrama de alzada en una válvula, que es el inferior, y acá, en este caso, esto tiene que ver con grados de giro de cigüeñal con respecto del caudal, vamos a suponer que es una válvula de admisión, con el caudal que entra, el caudal de mezcla que entra al cilindro. Podemos apreciar que en esta parte nuestra leva lleva a su valor máximo de alzada y acá la curva se pone bastante plana, algo relativamente lógico. Ahora, vamos a suponer que nuestra tapa de cilindros llega a su valor máximo de caudal a los 9 milímetros. Y yo quiero, por ejemplo, usar una leva de 10 u 11 milímetros. Lo que voy a tener es que mi leva, en este caso, va a tener esta forma. Pero fíjense en que el área debajo de la curva, que lo que tiene que ver directamente con el llenado, acá en este caso, en esta parte se pone plana. ¿Por qué se pone plana? La válvula sigue ganando alzada, pero la tapa no puede ganar caudal. En este caso sería muy contraproducente. Y peor sería que si nuestra tapa de cilindros llegaría a unos 9,5 milímetros su punto asintótico, y porque a mí me dijeron, porque es así, me lo dijeron, que tengo que poner una leva de 13 milímetros, que es lo que realmente va, y yo pongo la leva de 13 milímetros, y evidentemente si la tapa supero los 9,5, 10, 11, 12, 13, y va a entrar el mismo caudal, esta curva se va a aplanar de esta forma. Esto significa que estoy abriendo, por supuesto, la válvula a un valor de alzada de más de lo que debería, pero no con esto consigo la ganancia en lo que tiene que ver con el llenado que uno quiera. También, muchachos, la forma, en lo que tiene que ver la forma del factor de levas, tiene una importancia sublime, tanto sea en la forma de evolución de esta curva y en esta curva. No es lo mismo que esta leva venga por acá adentro o que vaya por afuera. Pero ya vamos a ver qué consecuencias tiene, por supuesto, hacer que una válvula, lo que uno quisiera es que una válvula abra lo más rápido que se pueda. ¿Por qué lo más rápido? Como ya lo dijimos antes, para que llegue a su punto de máximo caudal lo más rápido que se pueda. Pero eso sabemos que uno puede pedir, pero siempre, insisto, tenemos lo que se llaman limitaciones de límites, que me lo van a dar distintos elementos, los cuales vamos a intentar mencionarlos. Ustedes saben que nosotros pudimos determinar nuestro diagrama de alzada, que ya lo vimos perfectamente y ustedes vieron cómo se construye. Después, por supuesto, que es este diagrama de elevación. Después ustedes saben que tenemos lo que se llama un diagrama de velocidad de válvulas. Recordemos que la velocidad es la derivada primera de esta curva. Entonces, si uno lo analiza, evidentemente, si uno toma la pendiente de la tangente en cada uno de estos puntos, esa ley de variación de la pendiente, de la recta tangente en cada uno de esos puntos, me va a dar perfectamente la curva derivada. Esto significa que nosotros acá lo que estamos haciendo es, tomamos un diagrama, por supuesto, real, ¿no? Con su flanco, donde se encuentra la leva y el botador, y acá es donde se desencuentran. Ahora, fíjense qué interesante. Esto es una ley, es una variación lineal. Si yo acá tengo que la variación, que el diagrama de alzada es lineal, la derivada me va a dar una constante. En este caso, la velocidad, en este caso se toma la velocidad con unidades milímetros por grado, nos alejamos del punto de vista temporal para poder comparar. Por supuesto que ya después cuando analicemos la derivada segunda, como el valor de la aceleración, o la derivada tercera, que es el jerk, sí, eso lo vamos a poder llevar al punto de vista temporal. Entonces ahí sí vamos a poder
determinar distintas fuerzas de inercia, etc. Pero esto es importante tenerlo en cuenta. Fíjense en que yo acá, la curva va a tener una pendiente. Esta pendiente va a ir aumentando hasta que llegue a su valor máximo. Ese valor máximo, en el diagrama de alzada, nosotros lo llamamos el punto de inflexión de una curva, que era el criterio de la derivada segunda, que es donde cambia la concavidad exterior hacia la concavidad interior de la curva. Análisis matemático. En este caso llegamos al punto máximo. Y ya después, por supuesto, vamos a tener, en este caso, una variación de este diagrama hasta que llega a su punto de alzada máxima. En este caso, la velocidad es cero. Por supuesto, la válvula se encuentra a su máxima alzada. ¿Qué tiene que hacer ahora? Cerrarse. En este caso, lo que va a hacer es, se va a mover en el sentido opuesto. Sentido opuesto, velocidades negativas. Y como el perfil es un perfil perfectamente simétrico, significa que lo que es de este lado es espejo de este otro lado, voy a tener esta ley de variación de velocidades. Ahora fíjense en qué interesantes. Existen, yo no lo voy a dar acá en esta charla, pero se los puedo decir acá, que hay una demostración que se hace a través de números complejos y usando identidades y las ecuaciones de Euler, que me va a decir lo siguiente. La velocidad, de alguna forma, tiene muchísimo que ver con la separación que tengo entre el punto de contacto de la leva y el centro del botador. Podemos apreciar, en este caso, con este video, que yo acá voy a tener una curva, que esta recta de color azul representa la línea de contacto, en este caso. Se puede apreciar como el valor máximo significa este máximo valor que va a suceder acá es en el máximo valor de velocidad. Los puntos donde, por supuesto, en este caso, la leva tiene su máxima alzada. El punto de contacto entre leva y botador está en el medio. En este caso coincide con velocidad cero. En este caso podemos decir que la velocidad es proporcional a un valor de x. X es la distancia desde el centro hasta el punto de contacto de este botador. Entonces, es fundamental, por supuesto, hacer que nuestra válvula abra lo más rápido posible. ¿Para qué? Para poder llegar a su punto asintótico, por supuesto, flujométrico máximo. Si yo, porque me dijeron, uso una leva con una alzada superior al punto asintótico, estaría tardando más tiempo y me estaría limitando. Esa leva va a andar menos. ¿Por qué? Porque voy a tener que usar menos valores de velocidad que si usara una leva de una alzada que responde al punto asintótico de la curva flujométrica del conducto en cuestión. Por eso es que es tan importante el concepto de velocidad. Hay mucha gente que piensa que para que, por supuesto, que la leva no se salga del botador, tiene que ver con la distancia o con el diámetro del círculo base. Eso es un error conceptual, garrafal. No tiene nada que ver con el círculo base, sino tiene que ver con el diseño de la leva. Esto es considerando, por supuesto, en este caso, los valores de velocidades máximas y mínimas, que van a ser los mismos, por supuesto, cambiados de signo, considerando que yo no tengo excentricidad. ¿Qué significa? Que el centro instantáneo de rotación de la leva coincide con el centro del botador, en este caso. Esto es algo muy importante que hay que tenerlo muy en cuenta. Por otro lado, tenemos lo que se llama el diagrama, por supuesto, de aceleración. En este caso, si nosotros consideramos la misma ley de variación de cómo cambia la recta tangente al punto considerado, por supuesto que acá yo voy a tener mi tangente horizontal, y acá yo voy a tener mi valor de aceleración en cero, y así sucesivamente. Fíjense que acá tengo una ley de variación con una pendiente que prácticamente no cambia, por supuesto que es negativa, por eso tengo los valores de aceleraciones negativos. Y acá nuevamente vuelve como en el anticipo. Ahora, con esto lo que voy a tener es el diagrama de alzada y el diagrama de aceleración. Se puede apreciar perfectamente bien que voy a tener una determinada
aceleración negativa. Estos valores de aceleraciones negativas, teniendo en cuenta también la masa suspendida por el resorte, también con ciertos pesos, son los que tengo que considerar para determinar el cálculo de la carga final de los resortes. Esto es algo fundamental. Esto es algo bien práctico, que se usa. Esto es algo para que lo tengan muy, muy en cuenta. Un poco rápidamente, ¿no? Las funciones de un resorte de válvulas, hacer por supuesto que la válvula copie el perfil, que siga la ley de variación que le impone el perfil de la leva. Asegurar un cierre hermético, por supuesto. Asegurar la ausencia de juego, en este caso, entre leva y rodillo o botador, y absorber las fuerzas de inercia. Como hemos visto antes ya, con otras charlas que se dieron, existen infinidades de resortes de válvulas, pero todos saben que todo resorte tiene lo que se llama una frecuencia natural, y que vamos a ver que cada espira, esto es una simulación de cada una de las espiras, vibra y recorre ley de variaciones que son completamente diferentes. Esa variación de espira, si yo tengo que la frecuencia natural se encuentra con la frecuencia externa, evidentemente, si son similares, entra lo que se llama el fenómeno de resonancia, cosa por supuesto no querido, y para nada nosotros lo podemos llamar rebote de válvulas, etc. Es algo que se evita a toda costa. Podemos apreciar acá que en este esquema, o en este dibujo, tenemos un solo resorte. Si tuviésemos, por ejemplo, dos resortes y simularíamos, en este caso, doble resorte, como cada resorte, como la frecuencia natural de cada uno, en que gran medida depende de las características físicas de resorte, van a tener distintos diámetros, por supuesto uno va a generar un cierto coeficiente de amortiguamiento con otro, porque uno se tiene que rozar con el otro. Por supuesto, si tengo un resorte doble, si el exterior tiene un giro con respecto de las agujas del reloj, el interior lo va a tener que tener al revés. Eso es algo fundamental, y que bueno, esto es algo que se tiene que tener en cuenta, por supuesto, cuando se eligen los distintos perfiles. Por supuesto que existen lo que se llaman dinamómetros, en este caso de resortes, los cuales se pueden medir perfectamente bien las distintas cargas a una determinada distancia del resorte. Y por supuesto que existen acá distintas formas de determinar, tanto sean los pesos alternativos, en este caso de un sistema de botador plano, para calcular, por supuesto, los resortes. También lo vamos a tener, en este caso, con distintos tipos de sistemas de balancines, los cuales acá tendríamos que encontrar las masas equivalentes, las masas alternativas equivalentes, porque esto va a tener, por supuesto, un momento de inercia, los cuales los vamos a tener que calcular perfectamente bien. Y acá un poco lo que les quiero mostrar es cómo es la frecuencia natural de cada uno y cómo tienden a vibrar separadamente. Los resortes, van a ver que el de la derecha tiene una frecuencia natural muy importante, y cómo varía. Por supuesto que si existe variación, por la misma inercia se puede obtener el desprendimiento, en este caso de la leva, con la válvula. Esto es terriblemente nefasto, nocivo, porque sobre todo cuando la válvula cierra, se encuentra con su asiento de válvulas, se procede a un choque. Eso es totalmente inadecuado, y es donde el vástago de válvula puede sufrir una tracción, en este caso un alargamiento plástico, y bueno, con la consecuente rotura, por supuesto, del sistema. Esto es algo, insisto, para tenerlo muy, muy en cuenta. Por otro lado, lo que uno habla del jerk, esto simplemente, o sea, yo les comento eso, hay mucho más para hablar de resorte, pero yo les quiero dar todo, y con el escaso tiempo que tenemos se me hace muy, muy difícil. El jerk, o la variación de la aceleración, en este caso, tiene mucho que ver con la resistencia de los materiales. Uno puede determinar que
Obviamente, un valor alto de jerk también puede darse a un incorrecto diseño de perfil o a una incorrecta mecanización. Generalmente los perfiles que salen todos vibrados, que eso es un problema ya de rectificación, podemos tener mucho jerk y eso hay que evitarlo a toda costa. Cuanto tengo mayor máximos y mínimos, o sea, mayores valores máximos en valor absoluto de jerk, tenemos bastante riesgos, por supuesto, de que nuestro motor no funcione decorosamente. Un poco para explicar los distintos anticipos, el porqué de abrir antes una válvula y de por qué cerrar después la misma, vamos a incurrir en un simulador que en este caso podemos apreciar las presiones instantáneas. Esto es hecho por simulador. Vemos la presión instantánea en gris del cilindro. En este caso, por supuesto, que el eje de abscisas tengo los 720 grados de giro de cigüeñal. BDC, punto muerto inferior, punto muerto superior, punto muerto inferior. Y las rayas verticales que ven acá de puntos significa la apertura, el anticipo apertura del escape, este es el retraso cierre de escape, anticipo apertura admisión y retraso cierre de admisión. En este caso tenemos las presiones instantáneas, la roja, conducto de escape, la celeste o verde, la del conducto de admisión. Y acá tenemos las velocidades instantáneas. Estas presiones están en libras sobre pulgada cuadrada o en PSI, las velocidades en pies por segundo. Conducto rojo, velocidad instantánea en el conducto de escape. Esta curva verde, velocidad, cómo va variando la velocidad en el conducto de admisión. Esto yo lo doy para que ustedes entiendan cuál es el verdadero funcionamiento de un motor en lo que tiene que ver con estos ítems. Porque uno cuando dice sintonía de un motor se refiere a básicamente esto. Fíjense en qué interesante acá. Yo tengo, nuevamente, acá yo estoy mostrando un motor funcionando a 2500 vueltas, simulación. Y acá tengo, por un lado, las temperaturas instantáneas en grados Fahrenheit, las presiones del cilindro en libras sobre pulgada cuadrada, la presión en PSI o libras sobre pulgada cuadrada y en pie por segundo las velocidades. Esto es en el conducto de escape y esto es en el conducto de admisión. Y van a ver cómo es la ley de variación, como veo acá que tengo una velocidad, en este caso que negativa. A medida que yo aumento el régimen de giro del motor, fíjense en cómo voy a tener una pequeña reversión, que nosotros llamamos reversión, cuando el gas de admisión, por supuesto, se da vuelta cuando el pistón viene subiendo, porque, ojo, hay un evento que es el que lo vamos a explicar a continuación, que es el retraso cierre de admisión, es uno de los eventos más importantes que existen. Esta simulación está desarrollada ahora a 9000 vueltas. Fíjense en la magnitud del vector, en este caso velocidad, y acá ya no tengo velocidades negativas. Fíjense que acá el pistón viene en admisión, llega al punto muerto inferior, cambia su sentido de giro y prácticamente no devuelve nada a la admisión. O sea que eso es llenado. Por supuesto, uso la cinética de los gases y la inercia, por supuesto, de los mismos para obtener un sobrellenado de admisión. Esa es la idea, en este caso, por ejemplo, de este tipo de eventos. Ahora, vamos a intentar explicar el porqué de los 4 eventos, tanto sea de admisión como de escape. Y lo que vamos a ver es lo siguiente. El evento más importante de una leva es el retraso cierre de admisión. Es el más importante. ¿Por qué? Porque es el que permite sobrellenar. ¿Cómo es eso de sobrellenar? Claro, me valgo de la inercia de los gases, de la velocidad de los mismos, para que cuando la válvula de admisión, por supuesto que el pistón llegó a su punto muerto inferior en el periodo de admisión, cambia su sentido de movimiento, está comprimiendo y la válvula de admisión sigue abierta. Valores reales que se usan en competición pueden ser 90, 95 grados después del punto muerto inferior. ¿Qué significa esto? Que aunque el pistón venga subiendo, los gases, la mezcla fresca, sigue entrando al motor, dando como consecuencia un aumento considerable en lo que es rendimiento volumétrico. Entonces, la condición, por supuesto, que yo tendría que tener para que la válvula de admisión se cierre, en este caso, el RCA, retraso cierre de admisión, sería una condición que impongo que la presión
que la presión instantánea en el conducto de admisión sea igual que la presión instantánea en el conducto de escape. En este caso no se da. Fíjense en que a muy bajas RPM yo voy a tener que la presión del cilindro, que en este caso me representa esta curva, es superior de la curva color azul. Esto hace como consecuencia, como la presión del cilindro es mayor que la presión en el conducto de escape con la válvula abierta, voy a tener una velocidad negativa. A esto le llamo reversión. Evidentemente acá la cosa no va a funcionar. Ahora, esto pasa con levas que tienen unos importantes retrasos cierre de admisiones a bajas revoluciones o con conductos demasiado grandes, los cuales no pueden incurrir en una correcta velocidad. La condición sería que se cierra, en este caso, la válvula de admisión cuando la presión en el cilindro coincide con esta. La presión de admisión coincide con la presión del cilindro. Esto va a suceder a elevadas revoluciones. En este caso, ¿qué voy a tener como consecuencia? Si podemos observar todo esto, lo que nosotros ganamos es todo este área. Y no es poca cosa. Esto es algo para tenerlo, insisto, muy, muy en cuenta. Entonces, para eso sería, de alguna forma, el retraso cierre de admisión. Ahora, nosotros intentaríamos justificar el por qué necesito anticiparme. Fíjense esto qué interesante. Yo necesito anticipar la apertura de la válvula de escape en el periodo de expansión. En el único periodo donde el motor me genera un trabajo útil y que me lo está dando a mí se me ocurre abrir la válvula de escape 70, 80 grados antes del punto muerto inferior. ¿Esto es lógico? Bueno, a primera vista y del punto de vista teórico básico, no sería correcto, pero es súper correcto y es lo que se hace. Y ahora te vamos a intentar explicar el por qué. En este caso, nosotros tenemos la evolución, en este caso, de la presión en el cilindro en un ciclo de motor. 14.7, esto está medido en presiones absolutas y 14.7 libras sobre pulgada cuadrada es la presión atmosférica normal. En este caso, por el periodo de admisión voy a tener que la presión decae, evidentemente por las pérdidas de carga que suceden tanto sea en todo el sistema de admisión, por debajo de la presión atmosférica, para después comprimir, conseguir mi chispa, mi arco eléctrico que hace el comienzo del proceso de combustión, llegamos al punto máximo de presión, que casi en todos los motores está cercano de los 15 grados después del punto muerto superior, para tener la expansión del cilindro y el escape. Por supuesto que el periodo de escape, por supuesto, a un valor de presión por encima de la presión, en este caso, atmosférica. Y en este caso vamos a ver qué sucede. Yo me voy a poner de esta forma. Yo digo que sería incorrecto, entre comillas, tener un anticipo apertura-escape muy importante. ¿Por qué? Porque se vacía mis cilindros. O sea, no pierdo toda la presión que consigo, la pierdo. Entonces, ¿qué elijo? Muy poco valor de anticipo apertura-escape. Muy poquitos grados. Entonces, lo que tengo es lo siguiente. Tengo el periodo de escape. Recuerden algo muy interesante. El caudal de escape va a depender de dos cosas. Primero, de cómo funciona cuantitativamente mi conducto de escape. Y por otro lado, la elevación de la válvula, que tiene que ver con la leva. Si yo abro después, o sea, si yo no abro junto, como no puedo tener una leva perfectamente cuadrada, sino que tengo que tener una ley de movimiento, por supuesto, lógica, voy a tener que los gases de escape empezaron a irse después de cómo deberían hacerlo. Entonces, ¿qué tengo? En el periodo de escape, que es este periodo que tengo acá, el pistón viene subiendo. Evidentemente su volumen viene decreciendo, viene disminuyendo. Entonces yo voy a tener, fíjense, en este caso, la ley de variación de las presiones. Y acá voy a tener una pequeña meseta. Les cuento, después del anticipo, apertura, escape, que es lo que estamos analizando ahora, vienen dos eventos muy interesantes. Uno que se llama, esta primera línea que tienen acá se llama anticipo, apertura, admisión, y esta retraso, cierre, escape. Entre estas dos dan lo que ustedes conocen con el nombre de cruce de una leva, valor angular, donde las dos válvulas están abiertas las dos simultáneamente. En este periodo, lo que yo necesito
o sea, ¿cuál es la razón o la cuestión de por qué tengo el valor de cruce? Bueno, no existe nadie que pueda barrer nuestro espacio nocivo o nuestra cámara de combustión. Entonces lo que yo necesito es tener un valor de cruce, en este caso, ¿para qué? Para producir un barrido, la limpieza de los gases ya combustionados en el ciclo anterior. Entonces, para que se produzca esto, voy a tener con la condición que la presión instantánea en el conducto de admisión siempre va a tener que ser mayor que la del cilindro, y esta va a tener que ser mayor que la del escape en este periodo. Si logro eso, por supuesto, tengo el barrido, tengo la limpieza de la cámara, así en el ciclo que viene, por supuesto, pude desalojar todos los gases ya combustionados, cosa que en esta parte van a ver que no es así. Este es el periodo de cruce. Yo acá voy a tener, en este caso, que la presión del cilindro es mayor que la presión de admisión. Por ende, la admisión se me va a contaminar con los gases quemados del ciclo anterior. Y esto lo voy a ver acá en un pequeño, de alguna forma, reversión. Esto es malísimo, pero esto es malo ¿por qué? Porque no anticipé convenientemente bien que el anticipo apertura de escape. Lo ideal sería abrir el escape, como en este caso, con un valor correcto. Ahora, ¿cómo hago para abrir el escape en el punto correcto? Porque si yo lo abro antes, evidentemente lo que logro que la ley de variación de la presión del cilindro venga de esta forma, y la presión instantánea en el conducto de admisión siempre va a ser superior que la presión instantánea en el cilindro, y esta superior que la presión instantánea en el escape. Esto me da como consecuencia que pueda obtener barrido. Lo que pasa que para generar esto, lo que yo tengo que aprovechar es lo que se le llama una sintonía con el sistema de escape, y acá interviene el múltiple de escape, los primarios, cono colector y secundario. De alguna forma está íntimamente relacionado el cruce de una leva a un escape, por supuesto, y al anticipo apertura de escape. En este caso, nuevamente, motor no sintonizado, se puede apreciar acá con la reversión, y motor sintonizado que se aprecia ahí con el tema de la presión, que no tengo valores negativos de presión. Yo sé que esto capaz que puede sonar a mucho concepto, pero bueno, es lo que sucede. Simplemente lo que yo les puedo advertir es que tengan siempre en cuenta el aspecto flujométrico de su tapa de cilindros. Y por otro lado, por supuesto, el tema de la leva y las limitaciones. Como yo les dije, una de las limitaciones más grandes que ustedes pueden llegar a tener es, evidentemente, el diámetro del botador. Eso, lamentablemente, no hay con qué darle, pero bueno. Un poco les doy un poquito más de esto para que vean, porque hoy yo no se los expliqué. Un poco tenemos mucho para dar, pero ya se nos acaba el tiempo. Entonces, bueno, se define básicamente en una leva, en este caso con seguidor de rodillo, el ángulo de presión. En este caso lo tenemos marcado en esta forma. El ángulo de presión es el ángulo que se forma, se pueden ver acá como la perpendicular a la tangente en el punto de contacto con respecto de la vertical en la elevación del seguidor. Este ángulo de presión, por supuesto, tiene sentido en las levas, por supuesto, de rodillo, con accionamiento con rodillo. Lo mismo, en este caso, se puede ver cómo tengo distintos ángulos de presiones, y por supuesto estos mismos van a cambiar con la medida del círculo base. A medida que yo achico el círculo base, van a ver cómo existe una deformación natural de la leva, generando levas de radio inverso. Van a ver que, no sé si se puede apreciar acá, esta leva tiene un radio inverso en esta zona, o en esta zona posiblemente se vea más. No sé si se puede ahí se aprecia. También es algo a tenerlo muy en cuenta. Y en este radio inverso podemos tener esto, por ejemplo. Esto no es que está mal, esto por supuesto es una necesidad ante una geometría de trenes de válvulas. También, cuando uno habla, por ejemplo, de una leva simétrica o una leva asimétrica,
Y bueno, fíjense que acá, en este caso, una leva puede ir cambiando, en este caso, su perfil, en función de qué? De variaciones en el círculo base, por ejemplo, o en la forma del botador. Esto es una simulación, fíjense en cómo acá, si al botador lo hacemos con un radio determinado, nuestra leva va cambiando. Quiere decir que la leva no responde en sí a la leva en cuestión, sino a un tren cinemático. Nosotros, por supuesto, lo que nosotros queremos es que la válvula tenga una ley de variación de movimiento, pero cuando tenemos ya sistemas de geometría un poco más complejos, es lógico pensar que todo se va a modificar. Los sistemas de geometría más simples son los sistemas de botador plano, en este caso. O, por ejemplo, tenemos sistemas de leva en bloque con un balancín, que básicamente es un multiplicador. En este caso, si el valor de A es distinto que el valor de B, y generalmente que A es mayor que B, existe algo que se llama relación de balancín, que por supuesto me va a multiplicar todo. ¿Qué es todo? Alzada, velocidad, aceleración y jerk. Absolutamente todo. Por otro lado, yo voy a tener acá, por supuesto, distintos tipos de balancines que me van a complicar esto de otra forma, o un sistema de semibalancín. El sistema de semibalancín va a necesitar un perfil, en este caso, que sea asimétrico para mantener una ley de variación de válvulas simétricas. ¿Por qué? Porque la relación de balancín va cambiando a medida que el punto de contacto va recorriendo entre el EVA y el seguidor. Esto es algo muy importante que ustedes lo tienen que tener muy en cuenta. Pero simplemente eso. Por eso que estos sistemas, como por ejemplo este sistema, que es un sistema de semibalancín, el primero vehículo que por lo menos yo vi en serie fue en el año ya 2000, 2001, el BMW, el M3, la versión E46 vino con este sistema. De hecho, está que esto es un corte transversal de ese motor, de esa tapa de cilindro, con un sistema de semibalancín. Acá se puede apreciar la leva simétrica. Acá tenemos otro motor con otro sistema de semibalancín. Otro motor, se puede apreciar la leva importante y considerablemente simétrica. Obviamente que hoy en día la cosa ha evolucionado, esto no se detiene jamás, no se detiene nunca, y no sé si habrán escuchado algo del sistema de alzada variable de levas Valvetronic. Este tipo de sistemas lo usa BMW en sus motores N13, B48 y N55. Es un sistema, por supuesto, de alzada variable. Es un sistema que usa un balancín. En este caso tenemos un balancín intermediario y el semibalancín, por supuesto, todo de rodillo, el cual funciona de esta forma. Por supuesto, eso todo lo comanda la unidad de control. Esto es fundamental, de alguna forma. Yo acá tengo otro video para que ustedes vean las diferencias de alzadas. Esto, de alguna manera, BMW sabe de la importancia que hay entre distintos regímenes de giro del motor, distintos poderes de aspiración, para llamarlo de alguna forma no tan académico, y las necesidades de tener velocidades de válvulas. Si uno puede limitar la alzada, de alguna forma, estaría limitando y maximizando la velocidad del conducto. Entonces, se vale de un sistema bastante complejo, actuando con un eje de excéntricas, en este caso con nuestras levas, acá con la mínima alzada, y si uno varía el eje de la derecha, que ahora lo vamos a ver cómo se varía este eje de excéntrico, lo que estamos haciendo es variar el pivote, en este caso de este balancín. Y con esto podemos dar como consecuencia, por supuesto, obviamente sistemas de alzada bastante más diferentes que lo que veníamos acostumbrados a hacer. Bien. Por último, les voy a mostrar un ensayo de una máquina que nos llamó mucho la atención. No sé si alguna vez alguno la escuchó nombrar. Esta máquina
tiene un motor eléctrico muy importante, nosotros ponemos nuestros motores ahí y lo que puede hacer por medio de lámparas estroboscópicas, de alguna forma, hacer funcionar el motor pero sin combustiones. Y lo que nosotros podemos ver, en este caso, con los distintos... Miren, esto interesante. Lo que se hace es, se altera las revoluciones del mismo, pero por medio del motor eléctrico y por medio de un sistema estrobo. Van a ver acá los diagramas de alzada y van a ver acá cómo voy a tener un rebote incipiente a un régimen importante, por supuesto, y van a ver cómo me lo marca acá. Ahí se puede apreciar el rebote incipiente que se puede obtener. Esto es algo, por supuesto, muy usado y que, bueno, un poco es, evidentemente puedo detectar todas estas cosas. Bueno, simplemente lo único que hemos querido con todo esto es darles una reseña. Yo sé capaz que son demasiadas cosas, pero bueno, uno es un entusiasta de esto y bueno, ahora si tienen algún tipo de preguntas y yo por supuesto las puedo contestar, con mucho gusto. ¿Podría volver a explicar cómo relacionamos el diagrama de aceleración para poder calcular el resorte de válvula? Nosotros tenemos, por un lado, como yo les comenté, nuestros diagramas derivados. Yo acá voy a tener un pico de aceleración positivo y acá voy a tener un pico negativo. A ver si se puede llegar a entender. Lo que le voy a pedir mil disculpas es de lo malo que soy dibujando. Evidentemente, si yo tengo acá mi seguidor, en esta parte, por supuesto, voy a tener mi leva que de alguna manera va a tomar contacto la leva con el seguidor. Esto va a hacer, por supuesto, que por un tema de fuerzas de inercia, el botador tienda o quiera meterse dentro de la leva. Ahora, en esta parte, donde yo voy a tener una aceleración, que en este caso es negativa, lo que voy a tener como consecuencia es que básicamente, a ver si se entiende bien, la leva, acá en este caso, ya movió al botador y por su propia inercia quiere despegarse del perfil de levas, cosa que no se lo podemos permitir. Y esto tiene muchísimo que ver, por supuesto, ¿quién? Nuestras masas. En este caso, por ejemplo, nosotros acá estamos hablando de, por un lado, si yo tengo que determinar esto, todos ustedes saben que una fuerza, en este caso, que puede ser la fuerza de inercia, es una masa por una aceleración, en este caso. La aceleración que yo tengo, insisto, está expresada en milímetros sobre grado al cuadrado. Ustedes esto lo tendrían que llevar al punto temporal, o sea, lo tienen que, de alguna forma, como intentar ver que las revoluciones se puedan colocar y que lo tenga en cuenta. Y con este valor de aceleración y con la masa suspendida, por supuesto, con esto que es el peso alternativo, que en este caso simple sería el peso de la válvula, más el peso del platillo entero, más el peso de la pastilla, más el peso de los seguros, más el del que platillo, y generalmente como una simplificación lo que se hace, el peso de resorte dividido 2, como se ve acá, y de esa forma se puede determinar en función de distintos valores de aceleraciones, que en este caso va a depender del régimen de giro del motor, el valor de carga máxima de resorte. ¿Qué significa carga máxima? La carga del resorte a su máxima alzada, para que el sistema no se despegue. ¿Se desarrollan ejes de leva huecos, como los que se vieron en algunas imágenes en la Argentina? Sí. El desarrollar, o sea, ejes de levas huecos es muy conveniente para los fabricantes, sobre todo cuando se fabrican en una producción en masa muy importante. Les cuento. Nosotros acá tenemos un eje de levas hueco de un motor BMW, motor N55. Esto es un
un eje hueco. Acá se puede apreciar, esperen que en todo caso saco esto, ahí capaz que se ve un poco mejor. Fíjense, esto es un ducto, que es un caño que está debidamente conformado, y esto es completamente hueco. De hecho, está que mi dedo entra perfectamente. Es un motor 6 cilindros, 24 válvulas, obviamente, y acá tengo el sistema vanos, que es lo que hace que esta leva varíe 40 grados, se puede anticipar o retrasar. Por supuesto, esto es un sistema bivanos, o sea que las dos levas tienen esa forma. Ahora, esto es una solución de compromiso. Esto no trae ninguna ventaja de performance, ninguna ventaja, excepto que es muy liviana. Lo que pasa es que esto, fabricarlo de a una es muy complicado. Generalmente estas levas, que obviamente van a jugar contra seguidores de rodillo, los cuales tienen una dureza de 64 Rowell C, del material que se deben hacer son de acero, especiales para cementación y templado, por ejemplo el 8620, los cuales se cementa. Cementación es un proceso de incorporación de carbono donde uno quiera, uno lo puede hacer sectorizado, y en este caso con su posterior templado puedo lograr durezas aproximadamente de la misma magnitud que el rodillo. Por supuesto no en toda su longitud, sino donde va a, por supuesto, funcionar con ese rodillo. Recordemos que la dureza es sinónimo de fragilidad. Nosotros queremos tener levas, perfiles muy duros, pero con los ejes muy blandos. Entonces, por eso que lo que se hace con ese tipo de levas, se mecanizan, se hacen en 8620, se cobrean posteriormente, porque por medio, insisto, de la cementación, y que es difusión, movimiento de átomos en estado sólido, es una función que depende del tiempo y de la temperatura. Por supuesto, se mete carbono a la pieza desde su superficie, y la dureza, ustedes saben que depende solamente del porcentaje de carbono, no de otra cosa. Y así se logra eso. Quería saber qué opina Humberto sobre el sistema Free Valve. Free Valve, sin válvulas. Es un sistema muy complejo, que bueno, que hay que ver, insisto, su correcto funcionamiento. No tuvimos la posibilidad de desarrollar nada en ese tipo de elementos. Generalmente yo de lo que no hice prácticamente no quiero ni hablar, pero es un sistema que puede tener mucho potencial. Simplemente. Una vez que tenemos el perfil de leva, digamos, dibujado, deseado, ¿cómo maquinamos el árbol de levas? ¿De dónde salen las levas? Generalmente las levas salen de una plantilla o de una madre, ¿ok? De esta madre, la cual va a tener la forma de una leva, se pone en un tornocopiador, no sé si alguna vez vieron lo que es un tornocopiador, y bueno, y se mecaniza la leva en cuestión. Ustedes, esto es una rectificadora de levas o un copiador. Insisto, esto es la plantilla, y esto tiene la forma, obviamente que está deformada por su gran círculo base, pero esto tiene la forma del perfil en cuestión. Entonces, en función de eso, por medio de esta rectificadora, la plantilla se pone, ahora les digo, justo con un disco. Este disco, que es el disco copiador, por supuesto va a tocar permanentemente la plantilla, y el sistema de la máquina, por su parte delantera, tiene un sistema basculante. Se puede ver acá cómo se va mecanizando la leva. Por supuesto, la leva va girando y va basculando. La piedra, por supuesto, está fija. Después lo que se hace es, se avanza la piedra para seguir con el correcto rectificado. Pero todo esto se hace, por supuesto, a piedra. Y se hace, por supuesto, con una plantilla o con dos. Si uno quiere usar, por ejemplo, para hacer distintos perfiles, tanto sea de admisión como de escape, se pueden usar dos. En este caso, que es un motor multivalvular, en este caso biálvero, se usa una plantilla para mecanizar todas las levas de ese mismo eje. Cuando hizo la simulación resorte simple, ¿lo modeló como varios modelos de Kelvin Voigt en serie? O sea, amortiguador y resorte en paralelo, como si fuera una deformación viscoplástica. Sí, se emula eso
eso me lo hace un simulador, en este caso, y lo que intenta hacer es que como cada resorte va a tener distintas leyes de variaciones de movimientos, ustedes analicen esto, estoy buscando la lámina. A ver, cuando la encuentre si os digo. El tema viene así, el resorte que está, en este caso, en esta parte, va a tener una ley de variación de movimiento. Y el resorte que está en esta parte, por supuesto, va a deflectar menos. ¿Se entiende? O sea, a ver, yo voy a tener, de alguna forma, puedo compensar que cada resorte va a tener un factor que lo tiende a hacer vibrar libremente y un pequeño factor de amortiguamiento, que acá en este caso se puede simular a través de un resorte y de un amortiguador. Cada sistema se representa de esa forma. Una leva de competición, si tiene menos entrecentro, ¿tiene más fuerza? Bien, vamos a intentar explicar eso. Aguántenme que lo tengo por acá. Tenemos que entender algo, sobre todo de las distintas posiciones de una leva o de las distintas puestas a punto. Es algo muy importante tener en cuenta eso. Bien. Primero vamos a analizar esto. Vamos a suponer que tenemos una determinada leva. Monoárbol. Entonces ya el entrecentro está fijo, no lo puedo alterar. Entonces yo necesito, obviamente, ver qué pasa si la leva le varió el punto. ¿Qué es eso? Si la leva se avanza, si está en balanceo o si se atrasa. Vamos a ver el porqué. Esto necesito que estén muy atentos para que lo puedan entender. El tema que como no tenemos la posibilidad de feedback, espero que lo entiendan. En un régimen bajo, estamos a un régimen bajo de giro, la leva avanzada, la curva de rendimiento volumétrico o la curva de torque, que es lo mismo básicamente, va por encima de la leva que está atrasada. ¿Por qué? Cuando uno avanza la leva, uno de los eventos que hemos visto que se va a modificar, es más, que va a disminuir, es el que llamamos retraso cierre-admisión. Ese evento va a disminuir, y como hoy vimos que a bajo régimen se produce la reversión porque no tengo la velocidad necesaria por el régimen impuesto, una leva con mucho, en este caso retraso cierre de admisión, no le va a gustar, seguramente. Pero en un régimen evidentemente muy alto, donde tengo las velocidades medias de los conductos óptimas, es la leva que mejor va a funcionar. Por eso que acá tengo, o sea, generalmente una leva se avanza en un circuito chico y se atrasa cuando uno quiere velocidad en alta. Ahora vamos a intentar explicar esto, por supuesto teniendo una sola leva. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los rendimientos volumétricos o con la curva de torque variando el ángulo entre levas, mal llamado ángulo entre centros, el ángulo entre las dos levas? Yo voy a tener, en un caso, en el dibujo negro, tengo una leva con más ángulo, o sea que se llama una leva más abierta. ¿Qué significa más abierta? Que voy a tener, si la leva está en balanceo, centrada, voy a tener mayores valores de anticipo, apertura, escape y mayores valores de retraso, cierre de admisión. Esto hace, por supuesto, una leva con más ángulo que tenga aparentemente que funcione peor en baja, pero al tener mayores anticipos de escape y retraso de admisión, se va a abrir, o sea que voy a tener menos cruce. ¿Qué significa menos cruce? Menos cruce significa que básicamente el gas de escape no va a combustionar prácticamente la admisión, y por eso que la cámara va a estar limpia, lo que se llama cámara limpia. Por supuesto que voy a tener una reversión impresionante por el retraso cierre de admisión, pero como a bajo régimen yo no quiero tener toda la potencia, no quiero intentar que el motor me entregue todo el caudal, lo que voy a tener es que una leva más abierta va a mejorar, o sea, va a funcionar mejor que una leva cerrada. La leva cerrada generalmente lo que hace es eso, lo que ustedes sienten como el valor de cruce. En un régimen medio,
en un régimen intermedio donde no tengo la velocidad necesaria, la leva cerrada con menor ángulo de entre levas, lo que hace, por tener mejor relación de compresión dinámica, por tener menos retraso cierre de admisión, va mejor en intermedia, pero va a tirar menos vueltas. ¿Por qué? Porque no tengo el retraso cierre de admisión necesario. Espero que lo hayan entendido, pero funciona de esa forma. Por eso que, insisto, la gente de BMW, en este caso, la gente, hay otros más, la gente de Volkswagen, lo que genera con los sistemas, por ejemplo, de variación de válvulas, que pueden ser continuos, pueden ser on-off, en este caso, esto es un sistema Vivanos, y esto es cómo se juega. Se jugaría de esta forma. Todo esto es para poder obtener una curva de torque lo más plana que se pueda, o sea, lo más parecido a un motor eléctrico. Eso es fundamental. Entonces, cuando está regulando, la leva está abierta, totalmente abierta. Eso hace que regule perfecto porque no tiene cruce. Aunque tengas mucho retraso cierre de admisión, no importa. Cuando venís acelerando, la leva se avanza, se cierra el ángulo entre levas y se avanza. Y a medida que se va evolucionando en el régimen, se va atrasando toda y después se va abriendo para que funcione a alto régimen y conseguir velocidad máxima. Eso es lo que hace esto. Fíjense en que hay variaciones del ángulo entre centros entre 80 y 120. 80 y 150. Saquen ustedes las conclusiones de esto. ¿Qué tipo de leva tiene el Sierra que llevaste al Mouras? Bueno, la hicimos nosotros acá. Es una leva de rodillo, es una leva de acero 8620. Por supuesto que la diseñamos exclusivamente para el circuito, de una forma un poco diferente a todo lo que veníamos haciendo. Buscamos que en el circuito se comporte de la mejor forma. Para eso encontramos lo siguiente: cuánto tiempo estamos acelerando a fondo en el circuito y cuánto tiempo estamos requiriendo otra cosa de la leva, o sea, girando, o sea, un valor de torque. Y lo que hicimos fue jugar con ese tema. Lástima que, bueno, esta cuarentena no nos permitió ensayarla. Tuvimos un ensayo el año pasado, pero tuvimos problemas con los amortiguadores Penske que tengo atrás, que no lo pudimos llevar, y bueno, nos dimos cuenta, se habían descargado todos, pero bueno, está todo planteado como para ver si podemos volver, por supuesto, con el amigo Sergio Bustillo, ¿no? Que es el que hace que realmente el auto ande rápido. ¿Por qué elegiste la tapa de 8 válvulas y no una de 16 como en el Cosworth? Bien. El tema viene así. Nosotros tuvimos la posibilidad de tener una tapa de 16 válvulas de Volvo, el V234F, que le va perfectamente la distancia entre centros de los cilindros y todo, le va perfectamente al Sierra. Por supuesto que esa tapa es superior flujométricamente a una tapa que teníamos nosotros de aluminio, hecha por una persona en Estados Unidos llamada Eslinger. Y bueno, y lo que hicimos intentar ver es cuánta diferencia iba a haber. Y sí, la diferencia no era tan importante por lo que se obtuvo en esta etapa. Yo soy un convencido de esto. Este tipo de Eslinger tiene varias opciones de estas tapas de aluminio. Una que se le llama SBO y otra que le llama Arca. Yo acá tengo, creo, el arma secreta, como siempre lo digo, que es un amigo que se llama Matías Zabalza, que fue el que me rediseñó la tapa esa. Les puedo asegurar que mi tapa, que era una SBO, que flujeaba muy por debajo de una Arca, los tipos te venden la tapa Arca, pero el doble. Matías, la tapa que hizo, mejoró ampliamente el valor de esa tapa
arca que ellos vendían. Y aunque sí, es verdad que voy a tener menos potencia con una 8 válvulas, creo que no se justificaba la poca potencia que podía tener con una 8, con esta 8 válvulas que con una 16 válvulas. Y ya tenía todo desarrollado para eso. No digo nada, lo que pasa es que cuando lo pusimos en el circuito nos dimos cuenta un poco que la potencia no sirve, necesitamos un auto que traccione. Pero ya encontramos, el gran problema del auto ya lo encontramos, está entre el volante y el asiento, ahí, lejos, soy yo el problema. Pero bueno, me tengo que bajar y subir a un piloto de verdad. Pero bueno, hasta ahora no tuvimos tiempo de hacerlo. Las levas asimétricas o más corto el escape que la admisión, ¿acelera mejor? No. Una cosa es que la leva tenga menor permanencia. Vos podés tener levas con menores permanencias de escape que de admisión, pero eso no significa que la leva sea asimétrica. ¿Se entiende? O sea, a ver, yo lo que les quiero explicar es esto. O sea, a ver, yo puedo tener esta leva que ustedes ven acá, es una leva simétrica. ¿Lo ven acá? Esto es simétrico. ¿Por qué es simétrico? Porque esta parte es espejo de esta parte. En cambio, las levas asimétricas, por ejemplo, esto se ve que es una leva asimétrica. O sea, a ver, esto no tiene nada que ver con esto. Estas levas asimétricas se hacen porque existen sistemas de semibalancín que van variando la relación de balancín a medida que la leva va tocando y va formando un punto de contacto que se va desplazando a través de este balancín. O sea que la relación de balancín es dinámica, va cambiando punto a punto. Por eso que se requieren levas asimétricas para tener movimientos de apertura y cierre de válvulas simétricos. Por supuesto, aprovechando el máximo factor de levas que se pueda. Si tuvieses que arrancar un proyecto desde cero, ¿cómo plantearías el desarrollo? Es decir, ¿cómo enfocarlo para llegar a un determinado punto Lo que yo de haría, rendimiento? primero de todo, me plantearía ¿para qué quiero el vehículo? El fin. ¿Para qué es? ¿Para calle? ¿Para circuito? ¿Para picada? ¿Para la arena? Bueno, en función de eso, bueno, lo tenemos. Después plantearía en lo que tiene que ver, o sea, en lo que me compete, por supuesto, a mí, que es el tema del motor. Según el motor en cuestión y según el presupuesto que uno dispone, ¿qué podemos hacer? Tenemos muchas alternativas. Nos vamos por el motor aspirado, de aspiración normal, nos vamos a la sobrealimentación. O sea, bueno, existen tantas variables y que va a depender, yo siempre digo algo, todo es subjetivo, porque para una persona que le puede gustar la sobrealimentación de sobremanera, para otra persona no le gusta y prefiere desarrollar un motor aspirado. Y lo puede hacer perfectamente bien. En esto creo que la subjetividad de las personas tiene muchísimo que ver porque le dan de alguna forma la impronta de esa persona. Obvio, si uno conoce los distintos criterios y el funcionamiento correcto de un motor en toda su expresión, cada uno podemos encontrar, y eso creo que es lo lindo de esto, podemos entregar o llegar a desarrollos o valores de torque y potencia similares con preparaciones totalmente distintas. Cosa que es súper válido y cosa que creo que le da eso de lindo a todo lo que tiene que ver con la parte de motores. Por eso, tenés que analizar todo. Si me preguntás en lo que tiene que ver con el tema de hoy, yo te diría que lo primero que tendrías que hacer es medir tu tapa, ver qué tapa de cilindro tenés, en función de eso, por supuesto, ver la elección de la leva. Yo siempre acá hago una analogía muy interesante, que la leva es una frazada corta. Lo que hace es redistribuye el valor de torque. Una leva estándar te va a tener mucho torque a un régimen bajo e intermedio, pero arriba va a carecer de torque. Y como la potencia es una consecuencia natural del torque y del régimen de giro, trabajo por unidad de tiempo, de alguna forma vas a tener menos potencia arriba. Ahora, si tu auto es un vehículo de competición, no te va a importar que abajo no tengas torque, pero vas a tener que relacionarlo a tal fin.
Y cuando digo relacionarlo, me refiero a las relaciones de caja, diferencial, etc. Esto es algo tan amplio que, bueno, y eso es en esto. Por supuesto que no hay leva que funcione, muchachos, si no tienen un escape sintonizado para esa leva. Entonces, acá ya hacemos la globalización. Para poner una leva, primero medir, aunque sea, las características de una etapa, y después tener un escape. ¿Por qué? Porque sin los pulsos, sin un escape sintonizado, sin los pulsos reflejados, no puedo poner cruce de una leva. Por eso que van a ver que en cualquier categoría zonal, cuando te indican una alzada limitada y todo, o sea, lo que es la permanencia y el valor de cruce libre, siempre te van a dejar poner cualquier múltiple de escape. El escape en este caso sería libre. Espero que les haya servido. Sé que capaz que fueron demasiados conceptos en muy poco tiempo, pero bueno, yo si es por mí les quiero dar todo, ¿no? Pero bueno, a veces no se puede, se complica. Bueno, les agradezco a todos por estar y bueno, y que se repita. No hay ningún problema.